Buenos días. Aquí estamos nuevamente para compartir la lección. Y este trimestre estaremos compartiendo esta lección que se titula En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Bien, gracias a todos nuestros amigos que nos han apoyado en este año que casi acaba. Y esperamos echarle ganas y que este año nos vaya mejor, que podamos predicar el mensaje y que este mensaje pueda llegar a muchas personas más. Vamos a orar. Señor, gracias por su amor, por su misericordia. Gracias porque usted es bueno y nos da un sábado más, un día más. Gracias porque usted es bueno y usted nunca falla. Le pedimos, Señor, que al iniciar este trimestre usted nos dé fuerza, sabiduría para trabajar en su obra, y que sea usted y solamente usted el que sea exaltado, Señor, su nombre sobre todo, y que su Espíritu Santo trabaje de una manera extraordinaria, no solo en mi mente, sino en la mente de todos aquellos en el cual pueda llegar el mensaje, Señor. Gracias por escucharnos, le pedimos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, miramos en el libro de Hebreos, ¿verdad? El cual vamos a estar estudiando este trimestre. Y nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en Hebreos 10:36 y dice: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sí, es interesante que el libro de Hebreos en sí es como un sermón. ¿Alguna vez te hubiese gustado o ha pasado por tu mente ese decir, ese sentir de haber escuchado a Jesús o un sermón de Jesús? Claro, ¿verdad? A todos nos hubiese encantado. ¿O cómo sería escuchar un sermón de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas, del mismo Pablo? Bien, miramos que el libro de Hebreos es en sí un sermón que es para llamarnos al arrepentimiento, a la conversión en momentos difíciles. Como nosotros sabemos, aquí todos pasamos por momentos difíciles, ¿verdad? De una u otra índole, de una u otra manera, pero todos hemos pasado por momentos difíciles, todos hemos flaqueado, todos hemos sido tentados, todos en sí hemos tenido problemas. Pero, ¿por qué cuando vamos a la Biblia nosotros miramos que los cristianos tienen más problemas? Para eso nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Y al estudiar la Biblia nosotros tenemos un compromiso de aprender todos los días, tener ese compromiso de aprender. Y Jesús dijo, ¿verdad? Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para que nosotros podamos obtener la vida eterna necesitamos estudiar la Biblia. Pero al estudiar la Biblia también tenemos que ir al libro de Santiago 1:5 y decirle al Señor: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sí, necesitamos pedirle sabiduría a Dios para poder entender el mensaje. ¿Sabe? Algo que nosotros podamos mirar ahí en 1 Tesalonicenses 5:24 dice que Dios es fiel. Él es el que os llama y el cual también os lo hará. ¿Sabes? Que para que nosotros podamos entender la Biblia necesitamos orar, necesitamos pedirle sabiduría. Y en sí, cuando Dios nos dé la sabiduría, podamos aceptar el mensaje que Él tiene para nosotros. Algo interesante es que cuando tú conoces de la Biblia, crees en Jesús, parece ser que empiezan los problemas. Vamos a analizarlo en esta semana. En la parte del domingo dice: para entender este sermón y aplicar su mensaje a nosotros necesitamos entender la historia de la congregación a la cual fue dirigido y su situación cuando recibió la carta del apóstol. Sí, ¿alguna vez tú has ido a la iglesia, o tú que eres cristiano vas a la iglesia y escuchas el sermón y parece que te lo está diciendo a ti? Y tú dices: ¿cómo el predicador supo o cómo el pastor supo de mi problema? No, es que en la iglesia hay diferentes problemas.
diferentes situaciones. Mi problema, mi tentación no es la misma que la tuya. Son diferentes. Somos diferentes seres humanos, diferentes problemas. Ahora, vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad? Ahora, ¿sabes que muchas de las veces nosotros no tomamos en cuenta esto de lo que Jesús hizo por nosotros? Sí, Jesús, nuestro Padre Celestial, que lo dio todo por amor a ti, por amor a mí. Y ahora, el apóstol dice, ¿cómo nosotros podemos despreciar lo que Él ha hecho por nosotros? Y lo interesante es de cómo Dios nos habla de una u otra manera. Y a veces nosotros no queremos entender o no queremos aceptar el mensaje. Por eso Él nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación? ¿Cómo es que nosotros podemos descuidar nuestra salvación? Punto número 1, cuando nosotros dejamos de leer la Biblia o cuando nosotros no queremos nada con la Biblia. Segundo, cuando nosotros dejamos de orar. Cuando nosotros dejamos de congregarnos. Es una razón por la cual nosotros podemos descuidar nuestra salvación, y cuando nosotros no queremos obedecer también la voz del Espíritu Santo. Es interesante, ¿verdad? Sabes que el Espíritu Santo nos llama, nos habla a todos, y lo vamos a mirar en esta lección. Es interesante que muchas de las veces Dios te llama, el Espíritu Santo te llama, y tú y yo no queremos. Yo, a través del tiempo que llevo en la iglesia, me he podido dar cuenta de que cuando el pastor o cuando yo estoy predicando, o a veces que me invitan a dar campañas, y yo veo a las personas que están como retorciéndose, y yo digo, el Espíritu Santo está trabajando, pero yo no quiero nada. ¿Te has dado cuenta? O probablemente que te ha sucedido a ti. Cuando el Espíritu Santo te está llamando y tú no quieres nada con Él, tú estás diciendo, Señor, yo así estoy bien, yo vivo feliz así. Pero realmente tú no eres feliz, ni tampoco estás bien. ¿Sabes que aparte del mensaje de Jesús, los discípulos, los evangelistas, predicaron ese mensaje extraordinario? Y lo podemos encontrar en todo el libro de Hechos. Por ejemplo, podemos darnos cuenta cómo el Espíritu Santo en el capítulo 2 y en el capítulo 3, no nos da tiempo ahora de leerlo, pero sabes que en el capítulo 2 de Hechos dice que cuando ellos estaban unánimes, con un solo compromiso, con una sola misión, el Espíritu Santo fue derramado sobre esas personas fieles que deseaban, que querían esa verdadera conversión y estaban preparados para recibir el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es derramado, dice que vinieron como ¿qué? Como estruendo, como llamas de fuego, y se le aparecieron a ellos en lenguas y empezaron a hablar. Y si tú miras ahí, hay muchas lenguas, muchos idiomas diferentes por los cuales ellos predicaron, y la gente los tomó como locos. Dice que habían ahí, por ejemplo, vamos a leer nomás unos cuantos, pero en versículo 9 del capítulo 2 dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frígida, en Panfilia, en Egipto, en las regiones africanas más allá de Sirene, romanos aquí residentes, judíos, proselitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo fue derramado? ¿Y fue derramado para qué? Para que cada uno de esos discípulos, de esos creyentes, pudieran llevar el Evangelio a otras personas. Porque recuerda que Jesús no vendrá hasta que el Evangelio sea predicado a toda tribu, nación y lengua. Ahora, podemos también mirar en el capítulo 8 del libro de Hechos cómo Felipe le habló el Espíritu Santo y le dijo, háblale a ese etíope eunuco.
Y como Felipe, cuando escuchó que él iba hablando del libro de Isaías, capítulo 53, él le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él fue a él y le predicó el evangelio, le explicó y este hombre se convirtió. Y así sucesivamente, por ejemplo, en Hechos 9 y capítulo 10 podemos encontrar de otro hombre que cómo le habló el Espíritu Santo. Y en el capítulo 13 al 28 podemos darnos cuenta cómo Pablo habló a muchas iglesias y muchos recibieron el Espíritu Santo. Es interesante. Y es por eso que necesitamos leer ahí un poquito en Hebreos 12, 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en tierra, mucho menos nosotros, si desechamos a aquel que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden la inconmovilidad. Así que recibiendo nosotros el reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, ¿te has dado cuenta que a través de la historia, cuando tú lees la Biblia, te das cuenta de que muchas personas no aceptaron el Evangelio? ¿Y cuál fue la consecuencia? Tuvieron que morir. Y es por eso que el Espíritu Santo trabajó cuando Pedro da ese excelente, ese extraordinario mensaje ahí en Hechos 2:37, y él llama a los individuos y les dice, arrepentíos y convertíos. ¿Sabes? Aquel Pedro impulsivo que le había fallado a Dios, ahora era transformado por el poder del Espíritu Santo, y la misión de Pedro era que todos conocieran el mensaje. Y aquí el resultado es 3,000 personas que aceptan el Evangelio. Un trabajo extraordinario del Espíritu Santo. Tú solamente predicas si el Espíritu Santo es el que convence. Tu trabajo es predicar, hablar. A veces nosotros tenemos un problema. Digo nosotros porque también yo predico. Pero cuando yo estoy predicando, dando una campaña y a veces nadie quiere, yo digo, ay Señor, ¿por qué me pasa eso? Pero tu trabajo no es convencer, tu trabajo es predicar. El que convence, el que transforma, es el Espíritu Santo, ese poder extraordinario. Y es por eso que Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, y nos dio el Espíritu Santo. Es interesante, ¿verdad? ¿Cuál es la historia de tu conversión? ¿De qué manera ha sido confirmada tu fe y creencia en Jesucristo como tu Salvador y Señor? Porque a veces es bueno recordar cómo Dios actuó por primera vez en tu vida para llevarte a Él. ¿Sabes? Hay muchas historias. Tu historia, mi historia, son diferentes, como Dios nos llamó. Y a veces es bueno recordarlo para saber quiénes éramos y quiénes somos ahora. A veces no ha pasado nada. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, en mi vida no ha pasado nada. Y es por eso que necesitamos estudiar nuestras lecciones para entender por qué no ha pasado nada en tu vida. Es interesante que mediante el Espíritu Santo, la voz de Dios nos ha venido continuamente en forma de amonestación e instrucción para confirmar la fe de los creyentes en el Espíritu. ¿Sabes? Cristo dijo que cuando Él ascendiera iba a enviar al Consolador. Ahora, ¿es posible o es imposible que para las mentes finitas comprender la obra de la redención? Hay cosas que tú no vas a entender, que como el Espíritu, así como Nicodemo en capítulo 3, no entendía cómo que el viento sopla. ¿Y cómo es que yo puedo nacer de nuevo? Sí. Cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida, tú empiezas a ser una persona diferente. Tu mente, tus acciones, automáticamente hay un cambio. Y si en ti y en mí no hay un cambio, estamos metidos en problemas. Cuando los creyentes confesaron su fe en Cristo y se unieron a la iglesia, establecieron un límite que los distinguió del resto de la sociedad. Lamentablemente esto se convirtió en una fuente de conflicto porque implícitamente emitía un juicio negativo sobre su comunidad y sus valores. La lucha. Todos tenemos una lucha.
Pero ahora la lucha del cristiano es diferente. Porque te critican. ¿Por qué no comes esto? Es fácil ahora. ¿Por qué no celebras la Navidad? Y te tratan de anticuado. Y tú le dices, es que Jesús no nació en esa fecha. Por eso yo no celebro la Navidad. Pero es que es fecha para celebrar. Para celebrar, puedes celebrar todos los días. Tú puedes visitar a tu familia cuando tú quieras, cuando lo desees. Porque tienes que esperar esa fecha. Y entonces muchas personas me dicen, es que en esa fecha es para amarnos. Y yo me quedo pensando, ¿realmente nos amamos? ¿Sabes que en esta fecha muchos nacieron, muchos murieron, muchos no tuvieron comida? Pero mientras que tú tenías comida, estabas celebrando. Entonces, no puedo decir que Jesús nació en mi corazón y que lo tengo en mi vida si yo no estoy haciendo lo que Jesús me dice. Triste, pero es una realidad. En Hebreos 10, 32, 33 y 34 dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios, tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes, porque de los presos también os compadeciste y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en el cielo. Y en Hebreos 13:3, acordaos de los presos como si tuvieses presos juntamente con ellos y de los maltratados porque también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ahora, nosotros tendríamos que tener cuenta cuando miramos a esa cruz y miramos los sufrimientos que pasó Jesús. Él fue golpeado, maltratado, cargó una cruz, despreciado, le escupieron. Ahora, Pablo dice, yo estoy sufriendo lo mismo. Y cuando tú lees desde Hechos, capítulo 16, en adelante, capítulo 17, tú miras como Pablo, Silas fueron golpeados duramente. Pero cuando nosotros miramos en Hebreos 11, 24, 25, 26, por la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y en Primera de Pedro 4:14, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque glorioso el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y en Primera de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Es interesante, ¿no? ¿Sabes? Que sufrir el vituperio de Cristo significaba simplemente identificarse con Cristo. Para que tú digas que tú eres cristiano, necesitas pasar por lo que pasó Cristo. Pero muchos hoy en día nos llamamos cristianos, pero estamos sentados en la casa. ¿Y qué pasa en tu vida? No pasa nada, absolutamente nada. Tú no puedes decir que eres cristiano cuando estás sentado en casa y no pasa nada en tu vida, no estás haciendo nada, no estás pasando por los padecimientos de Cristo. Toda persona, ya sea cristiano o no, sufre. Sin embargo, ¿qué significa sufrir por causa de Cristo? ¿Cuánto sufrimiento enfrentamos por la causa de Cristo y cuánto se debe a nuestras propias decisiones? ¿Sabes? Es algo interesante de que Moisés, él pensaba, cuando estaba ahí en Egipto y que mata a este hombre, pensaba que estaba trabajando para la obra de Dios. Estaba ayudando. Como Pablo, cuando él perseguía a los cristianos, pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Lo mismo aquí Moisés. Y ahora Moisés es llevado. Sí, es guiado por el Espíritu Santo. Yo estoy seguro. Y que llega al monte, ahí a la casa de Jetro. Y tiene que pasar 40 años ahí. Y ahora, él despreció toda la riqueza. Lo dejó todo por una transformación, por un cambio, y prefirió sufrir
junto con el pueblo de Dios ese vituperio. Interesante, ¿no? Y es por eso que ahí en San Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es interesante. Ahora, ahí también en San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por problemas? Todos, ¿verdad? Algunos diferentes que el otro, pero todos hemos tenido problemas. Ahora, un malestar. Los lectores de Hebreos lograron retener su fe y su compromiso con Cristo a pesar del rechazo y la persecución. Sin embargo, el conflicto se hizo mella a largo plazo. Pelearon la buena batalla y salieron victoriosos, pero también cansados. En Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y también Hebreos 10:25, 12:3, 12 y 13 del 1 al 9 y versículo 13. ¿Cuáles eran algunos de los desafíos que enfrentaban los creyentes? Primero, los ataques verbales. ¿Qué más? Prisiones. ¿Qué más? La economía. Estaban cansados y podían desmayar. Ahora, cuando nosotros vamos allá a Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 4, ¿qué encontramos ahí? La historia de Elías, ¿verdad? Elías, después de haber ganado una gran victoria, sale corriendo. ¿Por qué? Porque Jezabel dijo, Elías tiene que morir y lo voy a matar. Estaba enojado. Sabes que el enemigo también se enoja, ¿verdad? Cuando tú le dejas a él. Cuando tú sigues a Cristo, el enemigo viene con fuerza, con poder y quiere destruirte. Elías, un hombre de inmensas cualidades, un hombre con una fe extraordinaria, hoy había flaqueado. Ahora, pero una reacción que con frecuencia sigue a los momentos de mucha fe y de glorioso éxito oprimía a Elías. Temía que la reforma iniciada en el Carmelo no durase y la depresión se apoderó de él. Había sido exaltado a la cumbre de Pisga, ahora se hallaba en el valle. Mientras estaba bajo la inspiración del Todopoderoso, había soportado la prueba más severa de su fe, pero en el momento de desaliento, mientras repercutía en sus oídos la amenaza de Jezabel y Satanás, prevalecía aparentemente en las maquinaciones de esa mujer impía, perdió su confianza en Dios. Había sido exaltado en forma desmedida y la reacción fue tremenda. Olvidándose de Dios, Elías huyó hasta hallarse solo en un desierto deprimente. La pregunta: piensa en esos momentos en los que fracasaste en tu vida cristiana y trata de comprender las circunstancias y los factores que contribuyeron al fracaso. ¿Qué podría haber hecho diferente? Muchas cosas, ¿no? Podríamos haber hecho muchas cosas, pero nosotros nos dejamos llevar. Todas las veces que uno está rodeado de nubes, perplejo por las circunstancias, o afligido por la pobreza o la desgracia, Satanás está cerca para tentar. Así como tentó a Jesús en ese momento más difícil cuando él llevaba 40 días. Así cuando tú estás pasando por esos momentos difíciles y tú piensas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me sucede a mí? Eso es lo que Él quiere, que tú tengas duda, que tú dejes de confiar en Él. Pero Dios es fiel para con sus hijos. Y lo miramos aquí, a avanzar juntos en Primera de Reyes 19, 5 al 18. Podemos mirar como algo que a mí me agrada. ¿Sabes qué? Me gustaría leerlo todo, pero desafortunadamente me llevaría muchísimo tiempo. Pero tú allá en casa yo te invito a que tú lo leas, que leas el capítulo 19.
¿Sabes? Es interesante que como Dios, lo primero que hace, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace Dios? Suple las necesidades de Elías. Le da de comer. Ahora, ¿qué más? En primer lugar se preocupó por sus necesidades físicas, le proveyó comida y lo dejó descansar. Le dio un descanso. Luego, en la cueva amablemente lo reprendió y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Es interesante. Sabes que en tu momento más difícil Dios suple tus necesidades. Cuando tú tienes una fe firme y tu fe no flaquea, tú sabes en quién confiar, en quién depositar tu confianza. Y ahora hace una pregunta. Después de que le suple sus necesidades, le dice, Elías, ¿qué haces aquí? La misma pregunta te hace a ti y a mí. ¿Qué estamos haciendo? Oh, yo argumento, Señor, estoy cansado. Tuve un día horrible hoy. En el trabajo me fue mal y estoy cansado. No quiero leer, no quiero estudiar, no quiero hacer nada. ¿Verdad que argumentamos un montón de cosas? Ahora, para Elías había un gran trabajo. Tenía que ir a ungir dos reyes. Tenía que ir a buscar y a ungir un nuevo líder. Eliseo. No terminaba ahí. Hay mucho camino que recorrer. Ahora, algo interesante que como Dios te reprende. Dios no te reprende como nosotros con fuerza. Dice, se paseaba por el fuego, por el viento. Entonces, Dios dice que no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en una voz suave y apacible. Entonces Dios le dio a Elías una obra que hacer y lo tranquilizó. Me gusta esa palabra, tranquilizó, tranquilo. Ahí la vas a encontrar en Éxodo 14. Cuando el pueblo tenía aflicción, Dios solamente le dijo, tranquilos. En medio de tu problema, cuando tú estás enojado, Dios te dice, tranquilo, tranquilo. Entonces nos damos cuenta de que podemos fallar, pero ¿qué hizo Dios con Elías? Lo mismo que quiere hacer contigo. Miramos algunos versículos ahí en Hebreos, por ejemplo, Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y en Hebreos 3:12, 13 y 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes en Cristo, con tal que tengamos firme hasta vuestra confianza en su principio. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En Hebreos 6:3. Y esto haremos si Dios de en verdad lo permite. Y también ahí en Hebreos 10:19 al 25. Hay muchos versículos que leer. ¿Sabes? Primero, lo que tenemos que hacer, atender nuestras necesidades físicas, lo mismo que hizo Dios con Elías. Tenemos que hacerlo con nosotros y con otras personas. Mirar que hay un gran trabajo. Que nos apartemos del camino de la incredulidad. Que necesitamos tener confianza. Y Dios nos dice, ánimo, pelea. Aunque el lugar del monte Oré, en el cual Elías había sido retirado, era su sitio oculto para los hombres, era conocido por Dios. Elías fue a esconderse para que Jezabel no le encontrase, mas Dios le encontró. No hay lugar donde tú puedas ocultarte o esconderte. Satanás es hábil para sugerir dudas e idear objeciones en el testimonio directo de Dios y envía a muchos y piensa que es una virtud, induce inteligencia en ellos al ser incrédulos y pensar en dudas. Pero eso no es cierto. Cuando una persona llega a cierta edad, esperamos de ella una inteligencia correspondiente de acuerdo con sus años y sus oportunidades. Si estamos en esta manifestación de crecimiento intelectual, en el niño, a medida que avanza en años, no hemos de esperar también que el cristiano crezca en gracia y experiencia. Pero sabes, yo muchas de las veces le pregunto a muchas personas, le digo, ¿cuántos años llevan en la iglesia? Dice,
10, 20, 30. Y le digo, ¿cuántas almas has traído a Cristo? Ninguna. Entonces tú no tienes ninguna experiencia con Cristo. No ha pasado nada en tu vida. Si tú no has llevado un alma a Cristo, no ha pasado nada en tu vida. Y no pasará nada mientras sigues sentado. Por eso que Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué esperas? Y yo te pregunto, ¿qué esperas tú? ¿Qué espero yo de Jesús? Si yo he conocido la verdad, necesito decir la verdad, hablar de la verdad. Si yo he conocido a Cristo, las personas necesitan también conocer a Cristo y yo necesito hablar de Cristo. Ahora, en estos postreros días, Hebreos 1, 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, de la manera que estableció para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 26, 27 y 28. En Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos y en tanto más cuando veáis aquel día acercarse. Hebreos 10, 36, 37 y 38. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No es hora, porque Dios no nos hizo para caminar para atrás, nos hizo para caminar para adelante y tenemos que avanzar, avanzar, avanzar. Y sabes, el problema del pueblo de Israel era que ellos querían retroceder. ¿Sí? Entonces Pablo está exhortando al pueblo hebreo y a nosotros mismos ahora a que nosotros tenemos que avanzar. Tus pies no están al revés, están para adelante. Entonces tenemos que avanzar, crecer. Así como el niño sigue creciendo. Tú quieres ver a tu hijo grande, que camine, que corra, que trabaje, que provea para la casa, que te sustente. Ahora, es lo mismo en la fe cristiana. Necesitamos avanzar, avanzar, crecer espiritualmente. Cuando miramos en Números 13 y 14, el pueblo de Israel estaba buscando líderes. Ya estaban cerca, la entrada de la tierra prometida. Busquemos un nuevo líder, regresemos a Egipto. Y otra vez allí en Números 24 y 25, cuando ellos, por el consejo de Balaam, los israelitas se mezclaron con las mujeres y pecaron tanto ahí, ya estaban cerca de entrar a la tierra prometida y fallaron nuevamente. Y hoy en día nosotros estamos cerca, tan cerca de entrar a la tierra prometida. Cristo quiere venir, pero no podemos retroceder, tenemos que avanzar. Por eso dice, tomando en cuenta nuestra interpretación del estado de los muertos, que no bien erramos a los ojos de morir. Lo siguiente que veremos es la segunda venida. ¿En qué sentido podemos decir que todas las personas han vivido en los últimos días? ¿Sabes? Lo que Cristo fue para Juan en el exilio lo será para su pueblo que sentirá la mano de la opresión a causa de su fe y testimonio por Cristo. ¿Tú crees que lo que pasó Juan era fácil? No. Y es por eso dice, aférrate. Aférrate a tu fe, no a tu pecado. Aférrate a que un día Cristo vendrá. Aférrate a tu fe. Debemos aferrarnos a una fe, a vivir ese cristianismo, el cual hemos creído. ¿Sabes? Hoy en día podemos elegir quién es el que va a gobernar nuestra vida, el enemigo o Cristo. Y ahí va a estar el resultado. ¿En quién vamos a creer? ¿Sabes? Hoy podemos decir que está cerca la venida de Cristo, que necesitamos prepararnos. Pero sabes, de nada va a servir si tú no quieres. David da Silva explica claramente que por qué los primeros cristianos sufrieron persecución. Los cristianos adoptaron un estilo de vida que habría sido considerado antisocial e incluso
sucesivo. Eso es todo. Ser cristiano es apartarse de costumbres, tradiciones, es apartarse de lo malo y vivir una vida diferente. ¿Sabes por qué los trataban mal? ¿Por qué los perseguían? Porque la lealtad a sus dioses, expresada en la asistencia religiosa, los sacrificios y cosas por el estilo, se consideraba un símbolo de lealtad al Estado, a las autoridades, a los amigos, a la familia. La adoración de las deidades era algo así como un símbolo de la dedicación de uno a las relaciones que mantenían estable y próspera a la sociedad. Al abstenerse de lo primero, los cristianos, al igual que los judíos, inspiraban desconfianza como posibles violadores de las leyes. Ahora, ¿qué sucedió con esas personas? Es claro, muchas personas sufrieron persecución, muchas personas murieron por amar a Cristo. Y sabes que esto está sucediendo ahora y cada vez va a ser peor. Y nos van a echar la culpa por ser cristiano. Oh, es que tú te saliste de la iglesia verdadera. Es que tú hiciste esto que no estaba bien. Y te miran hoy en día como cosa rara. No te preocupes. Porque tú le sirves a un Dios vivo. Y para terminar, vamos a leer 2 Corintios capítulo 19, versículos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No importa lo que está pasando. No importa si hoy te desprecian. No importa si hoy lo has perdido todo. Sabes que en el tiempo antiguo también hubieron personas que perdieron sus casas, perdieron familia por amor a Cristo. Tuvieron que dejar la ciudad y vivir en cuevas, allá desterrados. Pero lo que a mí me encanta de eso es de que ellos no perdieron el objetivo. No perdieron esa fe. Porque, ¿sabe? Creían en un Dios que es verdadero y que es fiel. Así como Moisés, que prefirió perder la riqueza. Así hoy en día, Cristo te dice a ti y me dice a mí, ¿estás preparado? ¿Qué estás haciendo ahí? Sí, ¿qué estamos haciendo? ¿Será que ya estamos listos para avanzar? ¿O ahí estamos todavía y tendremos que dar vuelta, vuelta y vuelta y esperar 40 años más? La tierra ya no aguanta más. Tanto dolor, sufrimiento, muerte, angustia. Ya no se puede más. Cristo quiere venir, pero no quiere que tú y yo nos perdamos. Y así como Pablo nos exhorta en Hebreos, nos dice, ¿estás listo? ¿Estás preparado? No importa cuál sea tu problema, parece que tu matrimonio se cae a pedazos, mantente fiel. No renuncies a tu cargo en la iglesia, por más difícil que sea tu problema. Ese es el peor error que podemos hacer, renunciar. Renunciar al trabajo que Cristo nos ha ofrecido. El enemigo es lo que quiere que tú renuncies, que yo renuncie y que ya no queramos trabajar en su obra. Muchos me dijeron, ¿para qué grabas si solamente uno, dos o tres lo van a mirar? No me importa. Si uno lo mira y ese uno se salva, yo soy feliz, porque Cristo es feliz. Si uno lo comparte, yo soy feliz, porque llegará a otra persona, entonces ya no será uno, probablemente serán dos y serán más. Esa es una bendición. Y a veces llega tu desánimo, llega mi desánimo, a veces yo no quiero. Y entonces, esa pregunta que hace Dios,
me la hace a mí y te la hace a ti. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me quedo ahí sentado esperando que otros hagan el trabajo que yo puedo hacer, que tú puedes hacer? Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día, una excelente semana, y que esta lección sea de bendición para ti, así como lo es para mí, y que Dios nos ayude a mantenernos firmes hasta el final. Oramos. Señor, gracias por este día, gracias por su amor, por su misericordia. Le pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para poder hacer lo bueno y ayúdenos a trabajar en su obra. Hay mucho trabajo que hacer. Por favor, le pedimos por todas las personas que estamos orando. Pero también, Señor, yo le pido en este día, en esta mañana, por mi salud, por la salud de mis amigos, de mi familia, de mis hermanos que están pasando por esa enfermedad. Que usted restaure su salud. Que usted nos ayude a confiar en su promesa. Y aun cuando parezca todo oscuro y que no hay salida, sabemos que usted está al lado nuestro y que no nos abandonará. Gracias, Señor, por escucharnos. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.